Hola, buenos días. Sigamos hablando un poco de este gran cambio que estamos viviendo, transitando por él, pasando por altos y por bajos. Alguien decía hace un tiempo atrás que con las cosas que pasan no se ve que venga una nueva era, una nueva época de armonía, de concordia, de entendimiento. No sé, creo que hay señales en los dos sentidos, porque estamos en la época del tránsito, en la época del cambio, la época del conflicto. Cuando una era entra y otra era se niega a salir. Y entonces mientras esta era entra y esta se niega a salir, se produce un roce, como pasa con las placas submarinas y de la Tierra que chocan y provocan terremotos y cataclismos. Eso es lo que estamos viviendo. Si yo tuviera que comparar este cambio de era con otros cambios de era, por ejemplo, históricamente el cambio de la era de Aries a la era de Piscis, yo diría que estamos en una época comparable al primer siglo del Imperio Romano, cuando se instala este imperio con personajes selectos como Calígula, como Claudio, como Nerón, ¿cierto? Que fueron tipos salvajes, ¿no es verdad? Estamos en una época confusa, difícil, complicada. Eso es así. Ahora, si nosotros miramos la historia de Chile y decimos, ¿cuál es la constante en la historia de Chile? La constante es que de una organización minoritaria surgen nuevos grupos sociales que intentan acceder al poder, a la conducción de la sociedad, para obtener, por supuesto, una mejor vida. Y pasa con las pequeñas minorías marginadas por la casta militar que gobernaron O'Higgins en San Martín. Luego, y ahí empiezan, ¿no es cierto?, estos grupos aristocráticos. Luego eso se va ampliando, quieren participar las ciudades de fuera de esta capital y se va generando una creciente presión que cuando los que están en el poder no quieren esa apertura, se produce una confrontación y una crisis. Quizás la más grande que ha tenido Chile, la más grande, en el siglo XIX, fue la Guerra Civil de 1891, donde se produce ante la naciente presión de sectores medios por acceder a posiciones de poder significativos, porque ya tenían algunos espacios Cámara de Diputados y algunos espacios también en la oligarquía naciente. La Guerra Civil del 91 fue brutal. Se dividió el país. Una guerra grande, guerra de verdad, con batallas, con muertos, con un ejército por un lado y la marina por el otro lado. Y este enfrentamiento termina con un periodo de la historia nacional en que, si bien se comienzan a abrir tímidamente algunos espacios, no se logra conquistar el espacio que se quería, hasta la elección de 1920, cuando ahí sí las clases medias, encabezadas por Arturo Alessandri Palma, acceden al poder, con Enrique Yarzún en la presidencia del Partido Radical, con el Partido Demócrata y con otros partidos que están allí. Bien, eso pasa, eso sucede. Y luego sigue este proceso. Los años 60 dejaron de manifiesto esta presión. El planteamiento de las campañas presidenciales del 64, con Eduardo Frei y su Revolución en Libertad, y con Salvador Allende con su revolución, que en ese momento era secas. Después le agregó el epíteto de decir una revolución con vino tinto y empanada, o sea, una revolución a la chilena. Bueno, cuando eso comienza a producirse, lo que nosotros podemos ver es que efectivamente hay una voluntad de cambio enorme, una voluntad de transformación muy grande. Pero esa voluntad de transformación no logra plasmarse porque hay una feroz resistencia de la sociedad, que cuando no logra producir la detención mediante las elecciones, se logra producir mediante una crisis creada, elaborada por los distintos actores. El golpe de Estado de hace 50 años
no tiene un solo factor, tiene muchos factores que concurren. Por supuesto, la decisión norteamericana de esa locura de Nixon que ya hemos visto en tantos documentos, cuando dice que no puede permitir que gobierne Salvador Allende en Chile, los comunistas, los socialistas, etc. La suma de toda una derecha que complota desde el primer momento, desde antes en realidad, comienza el complot con el complot contra Frei, cuando se alza, ¿no es cierto?, el general Biot. Y finalmente hay un manejo que permite que eso se salve. El general Cheire, el padre del ex comandante jefe del ejército, tuvo un papel importante en esa mediación, ¿no es cierto? Mann y Cheire, pero Cheire fue mucho más importante y más determinante. Y lograron que eso se calmara. Pero después viene todo lo que viene. El gobierno de la Unidad Popular, con su voluntad de cambio, que no logra armar la mayoría que quería armar, no la logra armar. Y de una oposición en que la democracia cristiana se va endureciendo y en que tampoco se logra ni el entendimiento con la Unidad Popular, ni tampoco armar una mayoría suficiente para producir cambio. Ya hablaremos un día de la democracia cristiana y su rol allí, que fue fundamental, pero fracasado. Como lo dijo Patricio Aylwin, cuando se refirió a sí mismo y a los que dirigieron el partido en ese momento, dijo: somos una generación fracasada. Nunca desmintió esas palabras. Él fracasó en su empeño. No sé cuál era claramente su empeño, pero supongamos que su empeño era salvar la democracia. Digo supongamos porque sus detractores no están tan de acuerdo en eso. Pero en fin, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es lo siguiente, que el país está caminando hacia una creciente participación. Y lo que quieren hoy día muchos sectores sociales es poder participar, poder intervenir. Y han sido de verdad muy marginados. El proceso es teórico y marginador. Eso nos lleva a situaciones muy difíciles. Entonces hay que empezar a generar espacios de entendimiento y de relación entre los distintos actores políticos. Si logramos eso, el país va a avanzar. Cualquiera que sea el resultado de este Consejo Constitucional, que evidentemente no va a ser la Constitución, no va a ser la que yo quiero, claro. Eso es muy difícil. Pero va a ser una Constitución mejor o peor que la de Pinochet. Si es mejor, podremos votar a favor, sabiendo que igual queda la tarea grande pendiente. Si es peor o es igual, entonces podremos votar en contra, sabiendo que la tarea está pendiente, aunque eso signifique validar la Constitución de Pinochet con un resultado de voto en contra. Esto es lo ridículo de este escenario que de pronto estamos viviendo. Pero ahí estamos, en eso estamos. Entonces yo digo, detengamos un momento ahora, voy a seguir en los próximos programas, no quiero extenderme mucho, solamente decir, para terminar, que yo confío en los seres humanos de este país, que más allá de lo que la prensa destaca y que más allá de lo que los políticos andan diciendo en boca de pantalla, aquí hay una voluntad de entendernos, de querer vivir, de querer compartir, de querer construir un país mejor, en que todos podamos ser felices. Como lo he dicho en otras oportunidades, un país, como dice Benedetti, en que la gente sea feliz, aunque no tenga permiso. Seguimos hablando más adelante.